Vamos a hablar ahora del concepto de mediocridad, sobre la medianía, sobre el estar en el medio entre dos extremos. Y para ello podemos hablar al menos en dos diferentes trasfondos o dos diferentes formas de abordar el tema o la palabra. Hay que recordar que el concepto de mediocridad o la medianía, etcétera, y los menciono juntos porque la traducción de mediocridad es medianía, viene del latín. El español en gran parte debe su conjunto de palabras al latín. La mayor parte de palabras del español provienen de esta lengua que ya es muerta. Alguna parte del griego y de ahí algunas influencias de diferentes idiomas. Por ejemplo, el árabe, incluso el inglés, entre otras. Pero sobre todo el latín es la palabra a la cual es la lengua de la cual el español recibe mucha influencia. Y es así que tenemos incluso palabras que se utilizan en medicina como genuflexión, que sería el doblar las rodillas, el hincarse, cálculos, por ejemplo, cálculos renales. Los cálculos son piedritas, o así se le denominaba a las piedras pequeñas en su época. Entonces, tener cálculos renales es piedritas en los riñones. Entonces, en el caso de la palabra mediocridad, proviene del latín. Y nosotros ya tenemos a menudo una percepción, una concepción peyorativa de la palabra. Se le dice a alguien, es que eres un mediocre, es que no sabes hacer las cosas bien, es que no quieres triunfar, etcétera. Y entonces se le tacha a alguien de mediocre. Pero ¿qué es la mediocridad? En su génesis la palabra hacía referencia a lo que está en medio, a lo que es ni bueno ni malo. Incluso esta palabra se podía utilizar como una respuesta a un saludo. Cuando se preguntaba ¿cómo estás? El quid agis, y se responde mediocriter. ¿Qué quiere decir eso? Que ni bien ni mal, non bene non male, ni bien ni mal. Si entonces, ¿cómo te va? Pues más o menos, es como decir más o menos. No quiere decir completamente mal, porque muchas veces nosotros oímos la palabra mediocridad y ya decimos de algo que está hecho, por ejemplo, cuando es un oficio, cuando algo está hecho con las patas, cuando algo está hecho muy mal. Entonces, mediocridad no necesariamente tiene este carácter peyorativo en su génesis, aunque sí podría tener un cierto tinte de el mismo, ¿sí? Pero en principio hacía referencia a lo que estaba en medio, ¿sí? A lo que no estaba ni bien ni mal, a lo que es moderado, a lo que está, a lo que es mediano, etcétera. Incluso está esta frase de Horacio de Aurea Mediocritas, la dorada medianía, que como digo lo podríamos entender en un sentido poblacional o en un sentido moral. En el caso poblacional podríamos encontrar que la mediocridad no es, como digo, el hacer las cosas con las patas, el hacer todo mal, en este carácter peyorativo, sino estar en el medio, estar en el promedio. No somos ni tan altos ni tan bajos, no somos ni tan listos ni tan tontos. Por ejemplo, en la interpretación de la inteligencia bajo el modelo de los test de inteligencia y la medición del cociente intelectual, tenemos que la población general se distribuye en una campana de Gauss, donde la mayoría de las personas se encuentran en la media de la campana de Gauss, ¿sí? Entre 90 y 110 de cociente intelectual. Ya de ahí empieza a haber lo que se llaman desviaciones estándar y se empiezan a dar categorías para los diferentes grupos, ¿sí? Del grupo de superdotación intelectual hasta el grupo que en su tiempo se denominaba como idiotas, ¿sí? Que no era un concepto que probablemente este término pasó al colectivo, al uso popular, pero en su tiempo era incluso una descripción que pretendía ser científica acerca de la inteligencia de las personas. Podemos ver en el caso, por ejemplo, del cuento de Quiroga de la gallina degollada,
que narra a tres personajes que están ahí, que habían crecido muy bien hasta que en el año de su tercer aniversario, no recuerdo exactamente en qué año, estos niños del matrimonio empiezan a perder sus facultades mentales, ¿sí? Y desde el inicio los llama idiotas, tal cual. Pero este concepto no es, o este uso de la palabra no necesariamente es ofensivo, sino que podría ser incluso descriptivo en términos médicos para su tiempo, para una descripción que pretendía ser científica. Entonces tenemos que la mayoría de las personas no son ni tan listas ni tan tontas, sino que se encuentran o nos encontramos en el medio del consciente intelectual, entre 90 y 110. Probablemente, como digo, no somos ni tan altos ni tan bajos, no somos ni tan pobres ni tan ricos, etcétera. Entonces, en términos poblacionales, en sí, podemos encontrar que la belleza, digamos, o todos los beneficios o el tipo de mundo que se realiza para la población en su medianía, ¿sí? Por ejemplo, si alguien va a un gimnasio y tiene, digamos, características físicas que están en el rango de la mayoría de población, no le costará utilizar una máquina en el mismo. Sin embargo, una persona de 2 metros le va a ser difícil utilizar las mismas máquinas que una persona que mide el promedio de unos 70, unos 60, dependiendo del lugar donde se haga esta medición del promedio. Si una persona mide 1 metro nada más, le costará entonces utilizar las máquinas e incluso le podrá hacer completamente imposible utilizarlas. Todas las cosas están diseñadas para el promedio de la población. ¿Sí? Entonces nosotros podremos disfrutar las cosas en general si somos parte de ese promedio de la población. Las personas que son zurdas, en términos mecánicos, van a encontrar más difícil acomodarse a las cosas de los demás porque está diseñada las cosas para los diestros, que es la mayoría de la población. Si una persona mide cierta cantidad de centímetros, le podrá ser muy fácil manejar un coche o una motocicleta, pero si es mucho más pequeño que dicha estatura promedio, probablemente se le dificulte manejar dicho vehículo. Igual si es muy grande, probablemente no pueda entrar en un vehículo de forma confortable. Supongamos el caso de un bocho. Alguien con estatura promedio lo podría manejar sin problemas, pero una persona que empiece a sobrepasar esa altura promedio va a encontrar dificultades. Sí, entonces la belleza o digamos que los beneficios se encuentran en la medianía, en la mediocridad en este sentido. Ni tan alto ni tan bajo, sino en el medio, en el promedio de todos los demás. ¿Sí? Entonces nos encontramos en general en la dorada medianía, ni tan ni demasiado buenos o ni con demasiadas características para sobresalir, pero tampoco tan pocas para ser completamente ignorados. Y ante esto surgen algunos planteamientos, por ejemplo, de las personas que quieren sobresalir o que han sobresalido en algunos ámbitos. Esto me recuerda, por ejemplo, al texto de José Ingenieros que se llama tal cual El hombre mediocre, en cuya portada, al menos la edición popular, tiene a varias caras con el mismo rostro, simplemente como en un collage. ¿Sí? Y entonces el libro se llama así, El hombre mediocre, y habla precisamente del individuo que sobresale de esta dorada medianía. ¿Sí? Este individuo que está en busca de un ideal. Este ideal que es aquella llama que lo moverá a que toda su vida tenga algún sentido por el que moverse, independientemente de las condiciones materiales, comunitarias, etcétera, en las cuales se encuentre en un determinado momento. Si pasa hambre, si pasa escarnio público, etcétera. Incluso hay frases que a cada rato señala, por ejemplo, que las obras del genio están bañadas por sus lágrimas. Si tomamos en cuenta en este sentido poblacional los individuos tales como un
Leonardo da Vinci, un Miguel Ángel, un Rafael, un personaje importante de la historia, va a estar en el extremo y podrá tener consecuencias negativas o consecuencias que tienen que ver con el tipo de vida que quiere llevar a cabo. Entonces, en este caso nos damos cuenta, por ejemplo, en la descripción de la vida de Miguel Ángel, que Miguel Ángel pasaba horas, demasiadas horas, pintando los frescos en la Capilla Sixtina, haciendo todas sus otras obras, que sentía insatisfacción porque él quería ser visto como escultor en su tiempo y no quería ser visto como pintor, pero por cuestiones políticas, por ser demasiado bueno en lo que hacía, tuvo que ponerse a cumplir las indicaciones del Papa de su tiempo. Incluso se narra cómo permanecía con las botas puestas durante un montón de tiempo y cuando se las querían quitar ya estas botas estaban encarnadas después de tanto uso que le había dado por su trabajo, tanto tiempo concentrado que tuvo todas estas consecuencias. Así igual podríamos encontrar algún pianista, algún guitarrista o una persona con otro tipo de condiciones donde nos damos cuenta que esos individuos van teniendo no solamente consecuencias positivas, sino tal vez consecuencias negativas, incluso físicas. Podrían desarrollar un cierto tipo de, por ejemplo, un pianista, un cierto tipo de síndrome del túnel carpiano por estar tocando a cada rato el piano, por el sobreesfuerzo. En el caso, por ejemplo, de los motociclistas de GP, que podrían lastimarse los músculos al frenar, que incluso muchas veces se tienen que operar con el fin de de poder reparar la parte afectada, incluso quitársela para desempeñarse mejor en el área donde están desarrollándose, entre otros miles de casos. ¿Sí? El cuerpo se va adaptando a las condiciones en las cuales se encuentra. Entonces, esa es la persona que sobresale. En general, la mayoría nos encontramos en esta medianía, pero hay individuos que sobresalen. Y esos individuos sobresalen probablemente por un talento natural o probablemente también por un trabajo incansable o en la convergencia de ambos. Y aquí es interesante ver también la perspectiva, por ejemplo, de Humberto Eco acerca de la fama y acerca del estar en boca de todos. Humberto Eco, al hablar de la fama en general, decía que antes había una distinción muy clara, que era de aquella entre la fama y el estar en boca de todos. Las personas querían tener fama. ¿Y qué era tener fama? El desempeñarse satisfactoriamente en algo, en sobresalir completamente en una actividad, en una posición, que las otras personas voltearan a verlos y los admiraran, ¿sí? Era sobresalir en algo con un fin de ser admirados, ¿sí? Y el estar en boca de todos es distinto. El estar en boca de todos es ser la comidilla, ser el chisme, el que todos hablen de ti pero por razones negativas o simplemente por hablar de ti. Entonces decía que había una distinción entre fama, la que podría tener un premio Nobel de literatura, un ganador de una medalla Fields en matemáticas, alguien que sobresale en las olimpiadas, etcétera. Son personas que sobresalen por alguna característica positiva, y el estar en boca de todos probablemente sea el haber asesinado a una persona y que todos estén hablando de ti, o que alguien, por ejemplo, no se bañe y todas las personas estén hablando de la falta de higiene de esta persona. Y nos dice que en este caso, por el auge de las redes sociales, ya se empieza a desdibujar esta frontera entre ambas, y que incluso ahora se busca ni siquiera el sobresalir, el desempeñarse con gran capacidad en un campo, sino simplemente el que todos hablen de ti. Y entonces se empiezan a llevar a cabo acciones simplemente para estar en la boca de todos, pero no en este sentido de la fama, en un sentido clásico, por decirlo así. Entonces tenemos que
en general nos encontramos en la medianía, en esta mediocridad, y el que sobresale muchas veces sobresale por su trabajo exhaustivo, por su talento natural, o que incluso sobresale en un sentido por simplemente hacer una actividad que lo vuelve viral, por ejemplo. Hay que recordar también aquí que en general tenemos las frases cotidianas de que el clavo que sobresale es golpeado. Si un clavo está sobresaliendo de algún lugar, que sería como el juego de los topos que salen de su madriguera, cuando estos salen agarran un martillo y les pegan, ¿sí? Entonces el clavo que sobresale es golpeado. Muchas veces se tiene este miedo a sobresalir, este miedo a hacer algo que nos separe de la población en general, porque eso nos va a volver un blanco fácil, un blanco vulnerable a los ataques de las otras personas. Es el problema de la posición del líder, que se trata en estudios acerca del poder, por ejemplo, acerca de las condiciones que hay, por ejemplo, en un palacio donde está la nobleza. Si uno quiere checar, por ejemplo, lo de Sun Tzu o lo de Robert Greene con el arte de la guerra o las 48 leyes del poder, donde se señala precisamente los problemas del liderazgo, ¿sí? Muchas veces te ponen posiciones vulnerables donde incluso clásicamente se señala que está esta espada de Damocles constantemente colgando en la posición donde se encuentra sentado el rey. Si tienes todas las ventajas de que todos los demás te sirven, de que todos los demás están a tu disposición, pero también tienes probablemente el miedo a sus ataques encubiertos o al descubierto, e incluso ese hilo que siempre está, del cual siempre está pendiente tu vida. Entonces en el carácter popular se ve esto con la frase el clavo que sobresale es golpeado, pero también el que no cumple los elementos mínimos es dejado de lado. En estas características mínimas que se tienen de tener una salud hasta cierto punto normal, una altura promedio, un peso promedio, etcétera, si no se cumplen con esos requisitos mínimos, supongamos que nosotros por X o por Y circunstancia no los cumplimos, entonces vamos a ser ignorados o vamos a ser dejados de lado de esta población en general, de esta tribu a la cual querramos pertenecer. Y esto se ve en el caso, por ejemplo, de Efialtes, donde pues era un espartano por nacimiento, al cual su padre por piedad se lo llevó para que no lo mataran por sus malformaciones, y cuando quiso ir a ver a Leónidas, este no lo aceptó en el ejército porque no cumplía con el requisito mínimo. Y el requisito mínimo era simplemente quizá tener salud, y no tener la joroba y las malformaciones que tenía, porque eso incluso le hacía que no pudiera levantar el escudo hasta la altura conveniente para que se defendieran todos. Entonces en el caso de Efialtes no cumple con estos requisitos mínimos y entonces es separado de la tribu. Si hubiera sido en otro momento incluso hubiera sido asesinado. Y ahí se ve cómo el no cumplir con estos requisitos nos deja del lado de la misma y no nos permite obtener los beneficios que una persona con características promedio podría tener al respecto. Y eso se ve, como digo, en las condiciones económicas, en las condiciones físicas, cuando vas en algún vehículo, al gimnasio, algún lugar, etcétera, que probablemente todo lo demás no esté diseñado para ti. Entonces eso en términos poblacionales en general. Ahora en términos morales tenemos la crítica o la postura de la mediocridad o la parte de la medianía o el estar en el medio ante una decisión. En ambos casos, en el ámbito poblacional o en el ámbito moral, la mediocridad o la medianía muchas veces se ve con carácter peyorativo y se critica, aunque en el ámbito poblacional pues obviamente podría criticarse, pero se critica siendo uno parte de esa población promedio. Es raro que nos encontremos en este caso en la excepción. Tendríamos ese sesgo incluso de que nosotros estaríamos en la excepción
cuando probablemente formaríamos parte de la población general. Entonces sería más raro que nosotros fuéramos esa excepción que ser parte de la norma. Y entonces muchas veces criticamos a la norma, al promedio, siendo nosotros el promedio y no la excepción. En el caso de la medianía en términos morales se critica también, y se puede ver en esta frase, que es una frase bíblica y que se ha hecho muy popular y que muchas personas la han hecho propias, que dice: o bien o frío o bien frío o bien caliente, yo a los tibios los vomito. Y es una frase que viene en el Apocalipsis, en la Biblia, en el Apocalipsis, cuando se supone que Dios está hablando. Habría que ver bien el contexto en el que se da, porque probablemente lo que nosotros queremos decir, muchas veces las frases o las teorías o cualquier cosa que las hace uno propias, las utiliza uno para señalar al otro, para poder tener un arma para utilizarlo contra los demás, pero probablemente no va por ese lado la frase. O tal vez sí, pero no desde uno como individuo al juzgar al otro, sino al Dios en este caso, porque la frase parte de la postura bíblica, el que juzga en general, ¿sí? Entonces dice: o bien frío o bien caliente, yo los tibios los vomito. Y ese es un tipo de ética de los extremos, donde tenemos el caso de el ser bueno o el ser malo en esta postura bivalente. No puedes estar en el medio, no puedes servir a dos amos a la vez. Habría que ver también en qué sentido en esta disyunción. En el caso de lógica, por ejemplo, hablamos de una disyunción, o bien A o bien B. Si es una disyunción inclusiva, podría ser ambos. Si es una disyunción exclusiva, podría ser solamente uno de los dos. Entonces, en el caso de A o B en una disyunción inclusiva, podría ser también A o B a la vez. Pero en una disyunción exclusiva podríamos decir pero no ambos. Entonces habría que ver en qué sentido interpretamos esto. ¿Por qué? Porque alguien podría decir: o bien sirves a Dios o bien sirves al diablo. No puedes estar en medio. El estar en medio o bien no existe o bien no es conveniente, ¿sí? Según la interpretación disyuntiva, exclusiva o inclusiva, ¿sí? Entonces probablemente sí podamos estar con un pie acá y otro pie allá, o probablemente eso sería solamente una forma falsa de ver las acciones que nosotros tenemos en cuenta, ¿sí? Pero es una ética de los extremos, donde está lo correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo. Esta frase o esta postura, desde mi perspectiva, está bien en un contexto religioso, donde nos encontramos ante la pertenencia y la decisión de apegarse a un dogma, a una doctrina, a un conjunto de valores que se desprenden de dicha doctrina y de dicho dogma. Es una frase que nos permite precisamente poner el dedo en la llaga en el ámbito de la acción posterior a la creencia. Tenemos una creencia y ante dicha creencia tendríamos que tener una consecuencia práctica que nos indique que en realidad tenemos dicha creencia. ¿Cómo podríamos, incluso un canto, cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? En este caso, para ser congruente con la acción de orar o con la acción de pertenecer a una comunidad religiosa, tendrías necesariamente que hacer A, B, C y D. Tendrías que no mentir, que no robar, que no desear a la mujer de tu prójimo, que comportarte de forma correcta, etcétera. Entonces te implica un cierto tipo de acción, y esta frase nos sirve muy bien para marcarla, porque en este caso alguien podría pertenecer a un dogma cualquiera y aún así estar asesinando a un montón de gente, estar robando, estar haciendo eso. Entonces alguien te diría: o bien frío o bien caliente, no puede ser ambas cosas a la vez. Se supone que ya lo dejaste, estás apegado a esto, entonces actúa con congruencia, ¿sí? Entonces, en ese sentido me parece adecuada. E indica incluso pertenencia en esta comunidad, en esta tribu, por llamarlo de alguna forma. Al tener una postura bivalente donde tenemos lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto,
en uno de cuyos extremos nos encontramos ubicados, pues entonces nos da la sensación de pertenecer al grupo del cual se desprende dicha afirmación. Y decir con certeza cuando vemos una acción contraria a esto, aquello no soy yo, aquello está mal, aquello es incorrecto, esto es correcto, esta es mi tribu, esta es mi creencia, este es mi dogma, esta es mi fe y entonces yo pertenezco acá. Y no necesariamente en el ámbito religioso, probablemente también en ámbitos de comunidades en general. Yo soy esto, yo pertenezco a tal, por ejemplo, supongamos el caso de algún pueblo originario. Entonces alguien dice, bueno, yo me quiero dejar el cabello largo, quiero utilizar un tatuaje con cierto simbolismo, quiero utilizar ciertos ritos en época de lluvias y hacer ciertas prácticas porque pertenezco a tal comunidad. Y esto me permite decir que esto soy yo y que aquello no soy yo, ¿sí? Entonces da una idea de pertenencia, ¿sí? En general esta frase. Y en ese sentido, podría ser fructífera, ¿sí? Sin embargo, también tendría su lado negativo. Y el lado negativo o el lado que podría llevar a una problemática es precisamente el utilizar esa frase como medio para juzgar las acciones del otro o para juzgar al otro en general. ¿Sí? Entonces en este caso alguien podría decir o bien tibio o bien caliente poniéndose desde un plano moral superior. En cierto caso yo considero que he hecho todo bien y entonces le digo a alguien más o bien eres tibio o bien eres frío o bien eres caliente. No puedes ser tibio, pero se lo dices desde un plano moral superior. No porque en realidad tú hayas hecho las cosas de forma correcta, sino que eso probablemente te implica sentirte bien con tus prácticas en general. ¿Sí? Entonces podría tener ese carácter negativo si alguien lo utiliza solamente para juzgar al otro y si este trae una consecuencia negativa o el interiorizarlo sin haberlo filtrado previamente por un análisis. Es decir, es que soy tibio, es que no me comprometo, es que yo soy, ni siquiera soy frío, ni siquiera soy caliente, yo estoy en medio y bla bla bla. Podemos ir por ese lado y entonces juzgarnos, darnos con este flagelo y decir, bueno, es que en realidad no estoy tomando una decisión fuerte. O incluso podría servir para justificar la postura de alguien que se podría encontrar en el lado del antivalor. El antivalor sería como este reflejo del valor, donde el valor es lo positivo, el antivalor sería lo contrario, donde el valor sería lo bueno, el antivalor sería lo malo, entre hacer el bien y el hacer el mal. Entonces, en el caso de una consecuencia que podría tener esta frase, incluso sería la justificación de las acciones que se consideran incorrectos. Y en este caso podría ser como lo que se le atribuye a los tejanos cuando se dice que van a invertir en grande y así si pierden pierden mucho dinero y si ganan ganan mucho dinero. En este caso es como si la vas a regar, si vas a cometer algún ilícito, si vas a cometer una acción negativa, pues riégala en grande, llévala al extremo, ¿no? Supongamos que alguien quiere ser un asesino y esta persona dice, bueno, de matar a una persona mejor mato a 1000, sería mucho más grandiosa en ese sentido mi acción. Y entonces tenemos el caso del el frío y el caliente. Entonces tendríamos, supongamos que por un lado aquel que hace todo correcto, que nunca dice una mentira, que nunca dice una mala palabra, y el caso contrario de alguien que dice, bueno, a mí me dijeron que frío o caliente, entonces voy a matar a 2000 personas porque eso es ser caliente o eso es ser frío, según cómo sea su interpretación. Y entonces va a llevar su acción hasta el extremo basándose en esa frase o esa frase le permite justificarlo. Y hay figuras donde se podría ver esta grandiosidad en términos materiales o en términos prácticos de la maldad. Digamos que la maldad en su magnificencia, como es el caso de El paraíso perdido de John Milton. En general la figura de Satanás como figura contrapuesta a Dios en estos términos de los valores.
En El Paraíso Perdido de John Milton se empieza hablando y se sigue describiendo, digamos, el carácter y los atributos físicos de Satanás. Lo muestran como un ser colosal, un ser enorme, bello aún después de caído, donde él elige precisamente la desobediencia. Y cuando estás leyendo y viendo su discurso, dices, claro, exactamente así deberían de ser las cosas. Tiene la suficiente fuerza para retar incluso al mismo Dios. Es el retar a un ser que te excede, pero aún no con ello bajar la mirada. Y entonces ahí se ve la magnificencia de esto. O incluso en el caso de, en términos populares, Lord Voldemort, cuando Ollivander, cuando le va a dar la varita a Harry Potter, le dice que qué curioso, porque la otra varita a la cual pertenece el otro núcleo de esa del ave fénix, de esa varita, pues pertenece al que no debe ser nombrado, a Lord Voldemort, y que él ha hecho grandes cosas, terribles, sí, dice, pero grandes. Entonces, en este caso, podemos separar el ámbito moral incluso del ámbito práctico. Podría llevarlas al extremo, ¿no? O incluso compaginarlas. Si vas a hacer frío o caliente, pues hazlo y llévalo al extremo y hazlo bien. Ya habrá tiempo después para volver al camino si es que hay un camino que seguir. Entonces, eso podría ser lo negativo que podría extraerse de esa frase en términos ya de su practicidad. Entonces, en este sentido podríamos creer que el estar en medio pues ya de suyo es negativo, ya de suyo es ser tibio, y ya de suyo vamos a ser vomitados. Pero también hay que tener en cuenta que muchas veces el estar en medio no es simplemente el querer evitar la responsabilidad de decidir, porque muchas veces el estar en medio o al hacer cualquier cosa ya es decisión. El silencio es decisión, el no hacer algo ya es decisión, ya es una toma de postura. Y en este sentido, estar en medio, como en el caso del silencio, en esta lógica bivalente incluso, ya es una toma de postura que podría ser interpretada en un sentido. Por ejemplo, en el caso de un cierto tipo de ordenación de valores, como el caso de una religión, podríamos tener no solamente los actos, las palabras, sino también la omisión del acto, ¿sí? Cuando se habla, por ejemplo, de pecados, se habla de pecados de pensamiento, palabra, obra y omisión. No solamente los actos que se llevan a cabo, también aquellos actos que se omiten. La bondad omitida, el no llevarla a cabo, también es un pecado en esta interpretación. El no hacer algo o el estar en medio, el suspender el juicio o la acción, es ya tomar una decisión al respecto de algo, ¿sí? Entonces, en este caso, el tibio no estaría exento de un juicio, sino que iría incluso en contra de una doctrina específica, en contra de la bondad en cierto caso al no ayudar, o en contra de la injusticia al no ejecutar un acto. Entonces, supongamos a una persona que va por la calle y ve a a una mujer, a una viejita que se cae delante de él, y entonces, o ella, y entonces dice, no, no me corresponde, yo sigo derecho, no apoyo. Eso en la interpretación religiosa sería un pecado por omisión. En términos éticos podría ser visto simplemente como el que no se apoyó a alguien. En términos jurídicos hay incluso una categoría dentro del Código Penal que se llama omisión de auxilio, y es el delito que comete alguien cuando pudiendo ayudar, eso sí, hay que dar condiciones previas. Si alguien tiene conocimientos de primeros auxilios o de algo que pueda apoyar a la persona que lo necesita y no lo hace, está cometiendo un delito en ese sentido del Código Penal. Si yo no sé hacer esas cosas, no me corresponde, pero si yo puedo hacer algo al respecto y no lo hago, probablemente pueda tener una consecuencia jurídica al respecto. En este caso,
no estamos ayudando y entonces ya estamos cometiendo un acto. O sea, ya el omitir hacer un acto ya es tomar una postura respecto de la acción que sucedió, ¿sí? Quizá nosotros no empujamos a la viejita, pero probablemente nos corresponda el ir a ayudarla. O bien al revés, supongamos que estamos en un grupo y se nos pide golpear a alguien o ejecutar a alguien, y en este caso omitimos, nos negamos a hacer algo, probablemente ya sepamos que vamos a tener una consecuencia negativa que nos implicaría sufrimiento físico, pero nos negamos a hacerlo aún así. Y entonces el omitir un acto ya es tomar también una postura. En este sentido lo podríamos interpretar como una postura correcta, digamos, al menos en términos religiosos, a partir de cierta moral, porque estamos yendo en contra de una injusticia, ¿sí? Entonces no solamente una acción, sino una inacción ya es toma de postura en ciertos puntos. Y esto va a traer pues consecuencias en una vida futura, tanto terrenal o, si alguien lo plantea, una vida posterior a la terrenal. Pero en estos ejemplos se puede ver que obviamente la parte del estar en medio o la omisión no necesariamente es tibieza, ¿sí? Y para ello podemos ver la ética de Aristóteles. Aristóteles plantea que lo correcto en términos éticos se encuentra en el justo medio entre dos extremos, entre el extremo del exceso como el extremo del defecto. Tanto el defecto como el exceso son problemáticos. Y un ejemplo claro donde se puede ver eso es en la cobardía y la temeridad. El extremo de la poca acción lo encontramos en la cobardía, en el agacharnos, en el ocultarnos completamente, el que no querramos que nadie nos vea, eso es cobardía. Pero también el actuar en exceso, el queriendo que todos nos vean, que todos nuestros actos sean admirados, etcétera, actuar impulsivamente y todo eso, eso sería temeridad, no necesariamente valentía. El estar en medio no es la parálisis, no es el no hacer, porque el no hacer probablemente en esta interpretación de los dos extremos no es valentía, no es justo medio, es cobardía, estaría en el punto de el defecto, ¿sí? Entonces, en este caso, supongamos que vamos a hablar en público. La temeridad sería simplemente ni respetar orden ni nada, llegar a hablar en público cuando ni siquiera nos corresponde e irnos, ¿sí? El extremo de la cobardía sería probablemente ya estemos frente al micrófono y de repente nos quedamos callados. Eso podría decir alguien, bueno, es que eso es estar en medio, porque es no hacer nada. Sí, pero eso ya es decidir el no hacer nada, es estar en el extremo del defecto. ¿Cuál sería el justo medio? El hablar en los tiempos que corresponde, el no exceder el tiempo, respetar a los demás en ese sentido, pero tampoco el ocultarse, el querer que nadie te vea, etcétera. Entonces, entre los dos extremos encontramos algo que está en medio, y lo que está justo en medio no es la tibieza, en este caso es la valentía. En el justo medio se encuentra la virtud. Incluso está esta frase en latín que dice que in medio stat virtus, la virtud está en el medio, haciendo referencia precisamente a esta ética aristotélica. Entonces, la tibieza en el sentido que se critica, por ejemplo, en el Apocalipsis, que probablemente se utilice para criticar a los demás, es la falta de compromiso ante un dogma, ante una posición doctrinal, ante algo. La mediocridad en ese sentido es el no actuar, es la parálisis, etcétera, la omisión, el no compromiso, el querer decir, bueno, es que yo no creo en eso, es que yo no participo de eso y simplemente suspendo lo que tenga que hacer. Pero la parte del justo medio no es eso, no es tibieza en ese sentido, es buscar dentro de los extremos que implica una acción cuál está en medio, y donde está en medio en general está la virtud,
¿sí? Entonces hay que distinguir también eso, porque muchas veces se puede confundir y muchas veces podríamos pensar que esta crítica alcanzaría a la postura de la ética aristotélica cuando no iría por ese lado, al menos desde mi perspectiva, al menos en lo personal es un problema que me causaba un tanto de problema reflexionarlo, porque si dices, bueno, es que lo tibio lo vomito, pero se supone que la virtud está en el medio, ¿qué ocurre ahí? Sin embargo, se puede hacer esta distinción. La tibieza es la falta de compromiso y el justo medio es precisamente analizar dentro de las acciones que tenemos cuáles son los extremos y por lo común la acción que esté en el medio es la que se debería de llevar a cabo. Y solamente por mencionarlo, muchas veces llevamos a cabo o no llevamos a cabo acciones con la mira de un beneficio futuro o el evitar un castigo eterno. Y esto es tema interesante para reflexión en otro momento. Las diferentes posturas que se pueden dar al respecto. Algunos mencionan, por ejemplo, que sería necesario que hubiera un Dios que hiciera el universo justo en última instancia, porque el universo, si no lo regiera un Dios, en realidad sería injusto en sí mismo. O ese señalamiento de que se requiere un Dios o una religión o lo que sea para tener un cierto tipo de necesidad en la obligación moral, cuando otros podrían decir, y esto lo dice Asimov en una entrevista, que si solamente eres bueno por temor a un castigo eterno o por la búsqueda de un beneficio futuro extraterreno, entonces tu acto no es del todo sincero. Y desde pues el ámbito comunitario lo podríamos mencionar nosotros, no sería ni siquiera elogiable, porque estás buscando simplemente un beneficio y a partir de ello se hace. Pero esto podría ser reflexión para un momento posterior. Hasta aquí más o menos el análisis del concepto de mediocridad, tanto en términos poblacionales como en términos morales.